bien, señoras y señores, aquí estamos. Muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos en el timón en vivo hasta las 11 de la noche. Aquí tenemos el panel de periodistas y economistas. De este lado. Exactamente. Matías Tamborini, bueno, obviamente una estrella de la televisión, ya lo tenemos que presentar, y una estrella de los diarios, uno de nuestros periodistas favoritos, el querido Mariano Martín, súper especialista en información gremial. Hay que leer las notas de Mariano Martín en el diario Ámbito Financiero. Así es, absolutamente. Así es. Siempre en la radio a la mañana le afanamos bastante la información. Algún datito. Exactamente. No siempre decimos que es de Mariano. No. A veces sí, a veces se concede. La información fluye. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Y aquí estamos, bueno, un poco con la política, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, representante de la coalición cívica, de Cambiemos. Y bueno, ¿cómo, digamos, empató el gobierno? Está 2-2 y es el alargue. ¿Cómo estás viendo esta situación que ha ocurrido y todo lo que se ha dicho en todas estas semanas, digamos? Yo no sé si es el alargue. A ver, me parece que es difícil porque creo que cada uno está jugando partidos distintos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema. Pues si todos estuviésemos jugando el mismo partido, más temprano que tarde nos tendríamos que estar poniendo de acuerdo. Algunos pataleando un poco, y no sé quién, puede ser el gobierno, puede ser algún sector, puede ser algún sector político, pero nos deberíamos tener que estar poniendo de acuerdo. Yo creo que ya no hay dos posiciones, hay 3 o más posiciones. Los que administran son una cosa, y no importa de qué signo político, el gobierno nacional, las provincias, la mayor parte de las provincias. Y eso es un buen dato para mirar. Si vos preguntás cuántos gobernadores están a favor de la media sanción del impuesto a las ganancias, te voy a decir que casi ninguno. No, los ministros de Economía firmaron todos casi en contra. Ninguno. Sí. Ahora, también si vos preguntás quiénes estábamos a favor de hacer modificaciones antes de fin de año del impuesto a las ganancias, éramos todos. Entonces, ¿qué pasó para que en realidad ni los gobernadores ni la mayoría de la política, sino que se nos coló un proyecto en el medio que es absolutamente irresponsable, muy difícil de poder enfrentarlo después en la realidad de la administración, termine siendo la decisión mayoritaria desde la política? Entonces, yo creo que ahí se están jugando 2 partidos muy distintos. Pero Aquellos que creen que jorobando al gobierno nacional en realidad ganan políticamente, no se dan cuenta que están jorobando a la mayoría de las administraciones provinciales, y terminaron entrampados todos. Digo, ahora, escucho a gobernadores que pueden explicar por qué no están de acuerdo con el proyecto, pero no pueden explicar por qué sus diputados votaron a favor. Fernando, ahora en el medio había perdido el tiempo y perdió la agenda el gobierno. El primer error no fue el del gobierno al intentar dilatar hasta el 2017 una discusión que estaba caliente en la agenda. Mira, yo siempre estuve convencido de que escala se tenía que tratar o a fines de este año o a principios del año que viene, pero que sea aplicable para el año que viene. Sí. Porque además la modificación de mínimos no imponibles de deducciones se había hecho en febrero por decreto, y todos sabíamos que después de terminar una larga agenda parlamentaria muy compleja, teníamos que terminar solucionando el tema de escalas, porque era así, no solo volviendo a modificar los mínimos no imponibles. La verdad que es una cuestión estratégica entre decidir hacerlo a fin de año o hacerlo a principio de año, pero tenía que impactar el año que viene en el impuesto anual. Yo la hubiese mandado inmediatamente de haberse votado la media sanción del presupuesto. ¿Por qué? Porque hay un compromiso político de una determinada exigencia presupuestaria en ese sentido. Vos y vos, ¿cuánto votaron para el impuesto a las ganancias en el presupuesto para el año que viene? 27, 32 mil millones, pues bien, hagamos modificaciones por 27 o 32 mil millones. ¿Le queremos agregar 7 mil millones más? Discutamos cuál es el financiamiento alternativo de 7 mil millones más. Ahora, terminamos en el delirio de 60 mil millones más, o más. Porque hay algunos ítems de ese proyecto que todavía no se pueden calcular. Sí. Alberto Abad, que medio fue el hombre de la semana, dijo que eran 130 mil millones. Sí, a repartir entre nación y provincia. Con algunos ítems que son realmente disparatados, como el bono de productividad no tiene límite. Los banqueros están felices. Tenés un bono de productividad los banqueros de 5 millones de pesos y no paga ganancias. Es un delirio, es un delirio. Eso a veces cuesta explicárselo a la sociedad, porque es cierto que estamos muy cansados de los que pagamos impuestos. Estamos muy cansados de pagar tanto impuesto, porque la Argentina es dual en muchas cosas, por eso hay que ordenarla. Vos tenés grandes gastos haciendo grandes esfuerzos presupuestarios para tener coberturas sociales que no tienen otros países, la previsional, por ejemplo, pero tenés
una evasión previsional gigantesca. Y vos tenés una presión tributaria enorme para los que pagamos impuestos, pero tenés una evasión tributaria inmensa. Entonces, si no corregís esas distorsiones gigantescas, vamos a tener un problema a la hora de redefinir nuestra estructura tributaria. ¿Qué habíamos dicho? Vamos a empezar con un decreto, vamos a hacer un estudio para hacer una modificación integral de impuestos. Es cierto que es el único gobierno que propuso impuestos a la baja. La canasta básica, el IVA para canasta básica de alimentos, es impuesto a la baja, y se proponían modificaciones como el de ganancias a la baja. Ahora, lo que salió el otro día, yo dije, dejen, va a venir Alberto Abad, le va a hacer el cálculo, le va a hablar a los gobernadores van a hacer fila y le van a pedir explicación a sus diputados. Porque la verdad que plata no hay más. La política real se termina imponiendo. Plata no hay más. Vamos a dejar que hablen los hechos. Entonces, vos tenés gobernadores que quisieran regalarle mucha plata a la gente. A mí me encantaría regalar mucha plata, pero eso fue el kirchnerismo y terminamos en un despelote. Que aunque quisieran hacer eso, saben que si pierden 1.000 millones para sus administraciones, provincias como la del Chaco, tienen un problema enorme. Tierra del Fuego, que te dicen, nosotros estamos exentos del impuesto y no van a sacar la recaudación. ¿Cómo crees que, digamos, que se van a suceder los acontecimientos la semana que viene? ¿Qué es lo que crees que va a pasar acá? Es difícil saber qué va a pasar. Yo te podría decir lo que creo que tiene que pasar pensando en todos, no solamente desde el oficialismo. Yo creo que tiene que haber un acuerdo previo al tratamiento en el Senado, sobre todo con los gobernadores, sobre todo con la CGT, que se ha mostrado, creo yo, bastante... son dos actores de la vida político-económica de la Argentina que se han mostrado bastante prudentes durante todo este año, porque saben cuál es la dificultad que tenemos. No la tiene el gobierno, la tiene la Argentina. Entonces, si vos tenés un déficit fiscal gigante, si vos presionás para que ese déficit fiscal deteriore todas las cuentas públicas, sonamos, va a durar muy poquito eso. Y sabemos todos que lo que tenemos que generar, poniendo en orden la economía, es que la cosa se reactive de manera genuina. Ya no tenemos más la fantasía de antes y nadie quiere ir por el camino de la fantasía. Entonces creo que se tienen que sentar, creo que en estos días se están sentando, contrarreloj, pero creo que yo los he visto a los representantes de la CGT en la Cámara de Diputados. No los he visto pensando delirios. He visto a representantes de distintos bloques políticos pidiendo algo más, pero no los he visto. Yo no sé qué les pasó. Se juntaron Massa y Kicillof, se tomaron algo de más y en una tarde escribieron un engendro. La escuché a Graciela Camaño decir, pero ¿cómo va a estar mal si pusimos de todo un poco de todos los proyectos, justamente? Si vos combinás todo mal... Pero da la sensación de que eso ya es historia antigua. Eso es absolutamente historia antigua. Quiero, a ver, acá tenemos algunos especialistas. ¿Es verdad que finalmente va a ser la CGT la que define esta situación? O sea, si la CGT da la bendición, Massa levanta el pie del acelerador y el peronismo supongo que también, ¿no? ¿Es así? Willy, ayer hablábamos con un dirigente sindical y planteábamos el siguiente escenario. El gobierno sale golpeado necesariamente porque va a las apuradas a tener que ceder más de lo que hubiera querido. Sí. Los partidos políticos de la oposición tampoco logran imponer su proyecto. Los gobernadores salen golpeados. La única que sale indemne de todo esto es la CGT hasta ahora, en líneas generales, porque se encuentra como el fiel de la balanza, se encuentra como una suerte de articulación entre todos los poderes para poder dar a luz finalmente este proyecto que se especula que estaría aprobándose la semana que viene, seguramente. Y por eso ahí los funcionarios coinciden en líneas generales en que la reunión clave es mañana con ellos. Y la CGT básicamente que dice, bueno, muchachos, que sea 40.000 el mínimo no imponible. La CGT partir la diferencia entre el mínimo no imponible del gobierno y el de Massa, digamos. Te lo digo en dos planos, hoy lo hablaba con un dirigente muy experimentado. Vos tenés, en primer lugar, lo que todo el mundo sabe que es una sábana corta. El proyecto original, que se calculaba entre 30.000 y 40.000 millones, los proyectos opositores que arrancaban en 80.000 millones, y la CGT dice, en el medio de estos dos tenemos que encontrar algo porque el gobierno nos plantea ese escenario. En el medio, 60.000 millones, 50.000 millones, lo que pueda hacer de acuerdo a la reunión de mañana. Ahora, dentro de ese número hay otra discusión, puertas adentro de la CGT, porque vos ahí tenés tres planos. Claro, si movés el mínimo no imponible, beneficiás a los sectores de ingresos medios y bajos que empiezan a tributar. Claro. Ahora, si movés las escalas, beneficiás a los sectores que más
tributan y los sectores que tienen mayores ingresos. Y la tercera pata de todo esto es mover las deducciones, que es ahí donde entra a tallar un sector determinante dentro de la CGT y del sindicalismo, que es los gremios del transporte. Sobre ese punto me parece que está uno de los ítems más importantes de la discusión que vamos a tener mañana. En paralelo con la reunión que va a haber... El transporte deducen los viáticos. Bueno, en la reunión que va a haber mañana entre el gobierno y la CGT, en paralelo a eso va a haber un encuentro de los gremios del transporte que ya te puedo anticipar lo que están definiendo. Mañana van a decir que el lunes, si no les gusta la respuesta de mañana del gobierno, el lunes no van a hacer paro. Va a ser más sutil, van a hacer asambleas en los 3 turnos y la garantía que hoy me dio un dirigente sindical es no va a haber tren, no va a haber colectivo, no va a haber servicio aeronáutico el lunes si no nos gusta el proyecto. Y no estamos hablando globalmente de la CGT, estamos hablando a grandes rasgos de 3 sindicatos. Colectiveros de UTA, maquinistas de trenes de la Fraternidad y los camioneros de Hugo Moyano. De nuevo Hugo Moyano en el centro de la escena, que esta semana, como sabemos, se reunió con el presidente Macri y obviamente todo vuelve a girar por los mismos protagonistas. Bueno. Y ahí en ese protagonismo, perdón, una cosita más, Mariano, la decisión, ¿es de ese triunvirato o es de Moyano? Muy buena pregunta. Alguna vez se enojaron conmigo porque yo había titulado que nacía la CGT de los CEOs, porque ellos decían, bueno, pero me estás comparando con empresarios. No, yo lo que digo es que esta es una CGT de portavoces, si se quiere, o de gestores, más que de protagonistas, más que de los dueños del sector. Es muy interesante. Creo que se va a terminar definiendo hoy, porque hoy por hoy la mayor preocupación del gobierno pasa a nivel global por la CGT, pero en particular por los sindicatos del transporte, que son por sí mismos los únicos capaces de paralizar el país sin ayuda del resto de los sindicatos. Por eso me parece que la balanza hoy se está inclinando más de parte del gobierno por satisfacer a estos sindicatos a través de deducciones en viáticos, horas extras y probablemente el aguinaldo. Después vamos a hablar de las declaraciones de Pablo Moyano de hoy, que son interesantes. Ahora, profesor Tombolini, todo el mundo dice que en realidad todo este bolonqui se armó porque como la economía no se reactiva, el peronismo medio que se le volvió a animar al gobierno. ¿No? Esto es uno de los análisis que más se ha repetido. Sigue planchado, esto está claro. Yo creo que el año que viene va a tomar un poquito más de temperatura, pero la discusión es muy complicado sacarla del plano político, porque objetivamente, si fuera una discusión técnica, Paradgay tendría más cosas para decir y no habla, no es un ministro que esté hablando, es una discusión política. Por eso creo que la principal responsabilidad es del gobierno. Yo lo escuchaba a Fernando, que todo lo que decía es muy coherente, lo que pasa es que él está en el oficialismo, no en la oposición. Y objetivamente, si mandás un presupuesto que no recorta nada el gasto, en términos de déficit fiscal, tenés un problema. Y te lo digo desde la heterodoxia. No te queda margen de maniobra para nada. Te lo digo desde la heterodoxia, no desde la ortodoxia. ¿Por qué? Porque, ¿por qué se plantea que hay que reducir el déficit fiscal? Yo estaba terminando, en la consultora, sale mañana en la columna del Cronista, un análisis respecto de la productividad de los salarios vis a vis la productividad del salario en Brasil. Vos tenés 2 formas de ser más productivo. O bajás los salarios en dólares, parte de la discusión de discutir esto en marzo tiene que ver justamente con llevar a la paritaria también la discusión de ganancias, que hubiera sido más honesto por parte del gobierno decirle, miren, para nosotros hay que discutir todo juntos. Así que lo vamos a discutir en marzo. Y pagar el costo político de decir, lo vamos a discutir en marzo. O haberlo discutido políticamente a lo largo del año. Para mí, esta discusión que se da hoy es política y es una vergüenza del sistema político. Digo, porque que lo discutan en 2 semanas cuando estuvieron todo el año, una vergüenza. Ahora, vuelvo al tema de la productividad de los salarios, que es muy importante. Como vos ya no podés ajustar el salario vía tipo de cambio, o sea, no podés bajar los salarios en dólares, que efectivamente subieron un montón, sin que suba la productividad, no vas a rediscutir en un año electoral los convenios colectivos de trabajo, o sea, no vas a ir a bajar salario, la alternativa que tendrías es rediscutir todo el sistema tributario, porque para que las inversiones sean más fáciles de llegar, lo que tenés que hacer es, entonces, no querés devaluar, fantástico, mejorá los impuestos, bajá los impuestos. Entonces, cuando no bajás los impuestos, si bajás los impuestos, ¿qué haces con el gasto? No bajas el gasto, bajás los impuestos, te aumenta el déficit. ¿Y qué pasa ahí? Segundo capítulo de la clase de macro. Voy a pedirla prestada y si la pido prestado compito con el privado. Sube la tasa de interés, se hace más complicado invertir. No es que el déficit no tiene nada que ver con la inversión. Tiene que ver porque en la ventanilla de al lado se va a chocar el sector privado con el Estado, porque cuando Trump empiece a pedir
la tarjeta de crédito se hace más cara en el mundo. Y acordate que vamos a terminar en abril con el Estado pidiéndole al sector privado dólares en la Argentina. Ya lo vimos eso. Bueno, porque algo empezó a ocurrir. Bueno, porque no le cierra la cuenta. Entonces, regulación ya empezó a preparar eso. Es más complicado la inversión que permita que la economía sea más productiva. La única salida de largo plazo para no ser kirchnerismo con 6 cuotas más es básicamente rediscutir qué tamaño del Estado queremos en Argentina. Claro, pero ¿qué tamaño? Y eso no tiene el coraje político. Eso tiene que poner el parecería gobierno que no está disponible. no está disponible y mucho menos en un año electoral, ¿no? Y no está disponible. Cada 2 años tenemos año electoral. ¿Cuándo Ahora, vamos a discutir? Bueno, por supuesto. Matías, también esa cosa de la demora de la reactivación, también no demora esa discusión. No está disponible esa discusión en tanto no haya reactivación. Bueno, puedes reestructurar sectores. Bueno, que ese es el cuento chino de reconvertir sectores si no tenés a dónde van a ir. Los inversores ni se mueven porque son amigos de Macri, ni se mueven, van a donde ganan plata. Así de simple. Y ganan plata donde pagan le cambien pocos regla impuestos, todos los días, ¿no? En relación a lo que ganan, o pagan pocos impuestos o pagan salario más bajo. En relación a lo que producen, porque mucha gente invierte en Alemania, y la verdad que Alemania paga buenos salarios, claro, pero porque la productividad, o pagan muchos impuestos, pagan mucho salario, pero la eficiencia del gasto es enorme. Entonces, vos sacás un camión a la ruta y es un billar, no estás teniendo que invertir arriba de lo que ya ponés para pagar 2 veces la seguridad, porque pagás la policía pagando impuestos y tenés que poner seguridad privada, pagar la educación y después te pagás la educación privada, pagar la salud y pagar la privada. Entonces, todo eso es lo que hay que rediscutir y la discusión es conceptual, no es la dirigencia política, es la Argentina la que tiene que decir cuánto Estado queremos. Para las reformas que bueno, mucho se discute, evidentemente el presidente va a tener que tener más poder político y muchos dicen que, en definitiva, dependerá de cómo le vaya también en las elecciones el año que viene. Desde tu punto de vista, digamos, ¿cómo crees que le va a ir al gobierno? ¿Cuál es la estrategia que te parece que va a llevar adelante el gobierno en los distintos distritos o en los más importantes? Obviamente, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. En Córdoba me parece que ya mucha discusión no hay porque da la sensación de que gana de la Sota, y me parece, no sé si... creo, por ahí estoy equivocado. Yo creo que hay que... Pero por lo que me han dicho los muchachos de política de los diarios. Creo que hay que hacer... No hay que hacerle todo caso a los muchachos de política de los diarios. No, por supuesto. No, yo sé que ahora estamos otra vez contra los diarios. No, a mí me encanta, yo los leo todos. Los leo a los chicos, a mí me encanta. Y no me enojo nunca con lo que escribe nadie. Haz escuela, por favor, Fernando. Entonces. No, ni un drama. No hay que enojarse con lo que dice. Uno tiene que hacer su propio análisis también, complementarlo con el de los demás. Pero no importa. Yo creo lo siguiente, creo que en primer lugar uno tiene que ver si vos podés medir de distinta manera si ganás o no un distrito. Si conseguís más diputados y senadores es lo importante, porque es una elección legislativa. La segunda también es una lectura de si vos ganaste o perdiste apoyo popular, en el sentido de si le ganás a un adversario que te viene compitiendo. Son 2 maneras. Yo creo que las 2 son importantes. Las estrategias es una misma, creo yo. No hay que separarse de lo que nosotros le propusimos a la sociedad cuando ganó Cambiemos la presidencia de la Nación, pero no solo la presidencia, la provincia de Buenos Aires. Claro. El gigantesco cambio, la novedad política desde el 83 hasta parte es el cambio de signo político de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es una apuesta enorme, porque ahí los cambios tienen que ser profundo, en serio, varios metros en el subsuelo. Pero ahí donde tienen la mejor candidata, eso es evidente, a la que en términos no solo no porque pueda ser candidata, pero la mejor imagen. Cambiemos va a jugar todo, pero no va a especular con nada, va a seguir haciendo y diciendo lo que le dijimos a la sociedad que íbamos a hacer. Yo creo que si nosotros lo hacemos bien y si además demostramos que lo venimos haciendo, algunas cosas que hacemos un día nos va a dar un rédito político, otro día nos va a dar una crítica política, pero a la larga, si estamos convencidos, sabemos que es para que la Argentina funcione bien, lo que estábamos diciendo recién, no nos podemos engañar más a largo plazo. Entonces me parece que nosotros no tenemos que defraudar en ese sentido a la sociedad. Un día la sociedad puede estar un poco más molesta, otro día puede decir, ¿sabes qué? Nos va a costar un poco, pero tenemos razón, tenemos que pagar la fiesta de esta gente. Tenemos que pagar la fiesta. Nosotros no vamos a defraudar en ese sentido. Y después es la decisión de la sociedad, de los electores, de los ciudadanos libres. Si quieren que votar a los que le mintieron y les robaron, que lo hagan tranquila y perfectamente. Yo creo que es un retroceso. Creo que sería un retroceso enorme para la Argentina. Si nos quieren votar criticándonos, bienvenida sea la crítica. Bienvenida sea la crítica. Yo creo que nosotros como oficialismo nos tenemos que acostumbrar desde el primer día a la crítica. Y creo que esa crítica tiene que ser sensata y tiene que ser
lo más consensuada posible. ¿Crees que el peronismo se unifica en esta elección o no? Yo creo que si siguen haciendo estas cosas, no. Porque creo que hay parte de un peronismo que quiere disputar con Cambiemos una Argentina en la que se discutan otras cosas. Yo creo que no. Vos tenés el peronismo pragmático que no le importa absolutamente nada del resultado, es decir, al revés, pone el destino del país al servicio del próximo resultado electoral. Eso es mucha parte de la cultura política del PJ. Ahora, hay nueva dirigencia del PJ que no le interesa más eso, que ha ganado inclusive gobernaciones no haciendo mucho de eso, que se han animado a criticar eso. Yo creo que eso es lo más saludable que nos puede pasar. No que nos unamos todos, porque en realidad la democracia dice que no tenemos que estar todos en un mismo lugar, que tenemos que competir desde distintos lugares. Ahora, no podemos seguir discutiendo las cosas más elementales, que en el resto de los países de la región ya no se discute más. Bueno, y Tombolini, ¿el gobierno, digamos, va a tener una economía, le va a alcanzar o no sabemos? Acá la pregunta acá clave la que siempre hacemos, digamos. Por la economía, Macri gana o pierde. Gana, pierde o empata. Si fuera por la economía, digamos. Si fuera por yo creo que todavía hay una variable que es justamente Trump. Que pasa a decir, el 11 de noviembre yo ponía en las redes sociales, vale 15.40, compren hoy, aunque me puteen de todos lados. Efectivamente, no por lo que el gobierno haga, acá me refería al dólar, sino porque en el mundo los cisnes negros ahora son una constante. Entonces, la verdad es que vamos a ver qué es lo que pasa con un mundo que es absolutamente distinto del que Macri tenía cuando asumió. No está Cameron, ya no está Renzi, no están los demócratas o no van a estar los demócratas en el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, claramente hay un mundo que tiene una configuración distinta, que puede ir hacia guerra de monedas, que puede castigar a los bonos argentinos, que puede volver a subir el costo del capital parejo en todos los emergentes y puede generar saldos de comercio que no entran a Estados Unidos, que vayan de revoleo al resto del mundo. La discusión es absolutamente... De hecho, puede haber presiones sobre el petróleo que ni vemos. Lo que pasó a comienzos de diciembre, cuando se recortó la cuota de producción de la OPEP, que impulsó hacia arriba el precio del petróleo, es la reacción de los productores de petróleo que ven venir un mundo completamente distinto del que había hasta hace 45 días. Y estimado, usted que es un experto en el peronismo desde la mirada sindical y un crítico también de muchas de las prácticas del peronismo, ¿cómo ves? ¿Vos crees que el peronismo se va a unir contra Macri el año que viene o va a ser, lo digamos, que falta, ¿no? Una oposición dividida? Lo que pasa es que parece ciencia ficción, lo que falta frente a eso es dificilísimo. Algunas encuestas, yo estaba viendo, ayer estaban difundiendo una encuesta donde de repente aparece Cristina en la provincia de Buenos Aires con buena imagen, con una cierta perspectiva hasta de triunfo frente a la oposición, a Carrió, a Massa, y me pregunto qué pasa con el resto del peronismo, ¿no? Si la figura de Cristina vapuleada, muy golpeada hoy en este momento y con tanta imagen negativa, pero al mismo tiempo una intención de voto. Un caudal de votos, claro. Un caudal de votos que... ¿Qué peronista, en términos pragmáticos, como ninguno conocemos tiene a PJ? ¿Quién junta, claro? ¿Quién junta eso? ¿Quién quiere decir que no a eso, no? Fernando, una cosita más. Ahí la nombraron a Carrió. Fernando es mesa chica de Elisa Carrió. ¿Carrió es candidata en la ciudad o en la provincia? No sé. No tengo idea y creo que ella tampoco. ¿Sí? Creo que sí está muy comprometida con la provincia de Buenos Aires, pero no hace falta ser candidato en la provincia para estar comprometido con el principal desafío que tiene este país. Entonces, en ese sentido, y esa es la ventaja que le da ser una líder nacional, que ya ha probado que no lo hace por cuestión personal, digo, ya tiene una carrera hecha, no necesita políticamente nada. Lo que hace, creo que lo hace para poder torcer el destino de algunas cosas que parecen imposibles, yo creo que son posibles. Y me parece que se necesita fortaleza y convicción. Creo que María Eugenia Vidal y Carrió son dos personas que expresan el coraje, el compromiso, la capacidad para poder enfrentar la provincia más grande de la Argentina y peor administrada. El gobernador Scioli fue el peor gobernador de la Argentina. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, estimados colegas. Y no sé si los vamos a recibir de nuevo en el año porque quedan solo 2 programas, pero que tengan feliz año y los recibiremos en el 2017, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos en @eltimón TV y volvemos que queda el último bloquecito, el de los chismes.